Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos con más de Análisis Venezolano, hoy conversando con José Toro Cardi y dejábamos pendiente, bueno, ya sabemos el diagnóstico, se sabe qué es lo que hay que hacer, pero lo complicado del asunto es cómo se va a lograr, por dónde empezar a tomar medidas que pareciera que van a ser dolorosas cualquiera que se tome, pero alguna hay que tomar para desenmarañar esta situación. ¿Por dónde comenzamos a generar esa producción, a generar esa confianza, a lograr esa estabilidad jurídica que pareciera ser tan necesaria? Bueno, tenemos que empezar por un cambio de modelo. La economía venezolana está comprimida por un socialismo del siglo XXI, que es un modelo que fracasó en el mundo. Desde que antes hablábamos del fracaso del comunismo en la Unión Soviética y en todas partes del mundo. Y aquí, aprovechando los excedentes de ingresos petroleros, se le quiso dar respiración artificial a ese modelo y revivirlo. Pero el modelo estaba muerto, de manera que al quitarle el respirador artificial, que era el precio del petróleo, se quedó otra vez sin respirar. De manera que lo primero que tenemos que reconocer es que ya eso no funciona. Por lo tanto, tenemos entonces que volver a confiar. Primero, vamos a desmontar los controles de precios. Los controles de precios, bueno, no, lo primero, vamos a devolverle la independencia al Banco Central de Venezuela. ¿Por qué? El inmenso déficit fiscal que tiene Venezuela y el inmenso déficit en su flujo de caja que tiene PDVSA es artificialmente cubierto con emisiones de dinero inorgánico por parte del Banco Central. Nos están imprimiendo grandes cantidades de dinero falso, si así lo queremos, porque no tiene respaldo. Pero ese dinero, a través del pago de impuestos sobre la renta, regalía, dividendos y gastos de PDVSA, se incorpora a la masa de dinero que circula y sirve para demandar bienes. Pero como no hay bienes suficientes, entonces lo que ocurre es que lo único que hace es producir aumentos de precios. Por eso tenemos la inflación más alta del mundo. Pero como al final del día esos bolívares no encuentran qué comprar, se desvían hacia la compra de dólares en el mercado paralelo. Y por eso el dólar en el mercado paralelo se dispara de tal forma. Y una vez que el mercado paralelo se dispara de tal forma, se transforma en el marcador para los comerciantes. ¿Cómo repongo yo el inventario que estoy vendiendo hoy en día? Si lo tengo que comprar a nivel de dólar paralelo, entonces tengo que subir los precios mucho más. Entonces se va retroalimentando todo ese proceso perverso. Si nosotros queremos acabar con la inflación, que es el mal inmenso, tenemos que empezar por devolverle la autonomía al Banco Central. Es que eso que usted dice del Banco Central de Venezuela es tan, digamos, tan cierto y tan determinante que podría permitir que sepamos cuáles son los índices de inflación o cuál es el Producto Interno Bruto, cuáles son los índices de escasez, que esa opacidad está haciendo que el propio diseño del presupuesto se haga un poco artificialmente a ciegas, lanzando cifras al aire que no guardan ni cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero más allá de eso, el otro problema es que tenemos que estimular a la gente a que produzca. En lugar de asfixiarlo con controles, con regulaciones, con expropiaciones, no, tenemos que decirles, señores, vengan a producir, el país necesita que haya producción para acabar con la escasez, para acabar con las colas que hay. En el momento en que empiece a producirse más, los precios empezarán a controlar ellos mismos. ¿Ve viable, por ejemplo, un levantamiento del control de cambio? Le pregunto esto porque cuando le he hecho esta misma pregunta a otros economistas que no están de acuerdo con el levantamiento inmediato, dice, bueno, es que va a traer una catástrofe, porque va a haber una hambruna, porque es que va a haber un desabastecimiento terrible, porque se van a crear unas colas. Y no es lo que ya tenemos. Entonces, ¿para qué seguir manteniendo un esquema? Pero bueno, le digo que sea usted quien me diga si es conveniente o no un levantamiento yo le tengo abrupto al yo le control tengo de un poco de miedo a levantarle un solo golpe. Yo creo que primero deberíamos ir hacia un tipo de cambio único, porque no puede funcionar ninguna economía con un cambio a 6.30, otro cambio a 12, otro cambio a 200 o hacia el CIMAD y otro cambio del mercado. No funciona. Lo que se vuelve es una inmensa fuente de corrupción. Quien tiene acceso al gobierno logra dólares a 6.30 que después no los utiliza para importar bienes, sino para venderlos a 800 o al nivel que esté en el mercado internacional. Entonces se vuelve una inmensa economía artificial. Claro, en un momento determinado incluso Rafael Ramírez planteó un esquema de ese tipo y el resultado fue que el que terminó saliendo del gobierno fue Rafael Ramírez, ¿no? Así es, porque ese es el otro problema. La ideología, el dogmatismo asfixiante que le están aplicando a Venezuela está destruyendo al aparato productivo de Venezuela. De manera que también de ese dogmatismo tenemos que salir, porque eso es parte del modelo, el dogmatismo brutal,
con que están manejando la economía venezolana. De manera que el modelo y el dogmatismo que van de la mano tienen que irse de la mano también. Claro. Cuando me dice un levantamiento gradual del control de cambio, ¿cuánto tiempo pudiera llevar ese proceso? El tiempo va al mismo tiempo que paralelo, dependiendo de cuál sea la seguridad jurídica que sea el Estado capaz de crear. Si hay seguridad jurídica capaz de atraer inversiones y capaz de que empiece a funcionar gracias a esas inversiones con más rapidez, reanimarse el aparato productivo, bueno, el control de cambios podría eliminarse más rápidamente. ¿Ve al actual equipo que nos gobierna capaz de hacer todos esos cambios, digamos, o el cambio de modelo implica el cambio de hombres al frente del gobierno de Venezuela? Estos hombres no tienen ninguna posibilidad de cambiar ellos el modelo. Estos hombres. Yo no sé si el gobierno en algunas de tus instancias es capaz de quitarse la venda que les tapa los ojos y comprender que tienen, pero quienes están manejando hoy en día la economía venezolana son absolutamente ignorantes, lo digo con toda propiedad, son absolutamente ignorantes. Ellos vienen con una Biblia bajo el brazo y su Biblia es el Capital de Carlos Marx. Y ellos creen que porque Marx lo dijo, las cosas van a funcionar conforme Marx lo dijo y no es así. La economía tiene sus propias leyes que van más allá de los dogmatismos. De eso hay que cambiarlo. Y más una cosa fue lo que dijo Marx a mediados del siglo XIX y otra la realidad que estamos viviendo a principios del siglo XXI. ¿No? Bueno, sobre todo que lo que dijo Marx... en ninguna parte en ningún momento. No, de hecho es que lo que dijo Marx en aquel... tener alguna justificación. Claro, en aquel momento puede ser un sueño, pero en la práctica se demostró que aquel sueño fue incapaz, lo único que sirvió es para acabar con la segunda nación más poderosa del mundo, que fue la Unión Soviética, donde se ha implantado ese sistema. Bueno, hay otra gente que dice que lo que es que dolarizar la economía. Sí. Y entonces nos dicen, bueno, si dolarizamos la economía desaparece la inflación. Eso es cierto. Si se dolariza la economía, el primer año sería de altísima inflación, pero de ahí en adelante ya no habría más inflación. Yo le tengo miedo a la dolarización, porque nosotros somos una economía muy peculiar, dependemos absolutamente del petróleo. Entonces, si el precio del petróleo baja, el circulante en Venezuela se contraería brutalmente y eso nos llevaría a una depresión muy fuerte. Claro, pero cuando estamos hablando de un nivel de inflación de 2015, que todavía en noviembre se está hablando que está rondando el 300%, y todavía nos falta el mes de mayor gasto y se está anunciando aumentos de salarios, se está anunciando pagos de utilidades de 3 meses, etcétera, es posible que sea todavía mayor. Ya tenemos una inflación muy alta. Ya la tenemos, y va a ser mucho más alta, porque en la medida en que este modelo se profundice, ellos están acelerando sus medidas económicas, pero las están acelerando en retroceso. No las están acelerando para salir, sino para profundizar. Acelerar en retroceso es una gran manera de chocar. Acelerar es como quien llega al fondo de un hueco y lo que decide es empezar a escarbar en el fondo del hueco. Eso es lo que están haciendo. Vamos a hacer una nueva pausa, doctor Toro. Y al regreso me gustaría conversar, bueno, cómo avisora el año 2016 y en el caso específico, por ejemplo, en la industria petrolera, ¿qué hacer? Hay quien ha planteado esquemas de privatización, hay quien plantea de nuevo desempolvar el tema como lo que fue la apertura petrolera para de esa manera captar de nuevo recursos. Bueno, vamos a hacer luego de la pausa una revisión de estos temas aquí en Análisis Venezolano. Quédense allí, ya venimos. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Durán. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos.
De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com.